Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, Karina, hola, Fabián. En breve vamos a dar unos minutos más para Hola. iniciar, buenos días, buenas tardes más bien, para iniciar la charla. Aquí yo nada más de hacer una acotación, o sea, el tiempo que tengamos, ojalá, bueno, además de que ahorita te voy a pedir, Fabián, que si te presentas, eh, no tengo a la mano tus datos curriculares. Para Karina, no sé si sabes si se van a conectar el resto de la clase, no sé si tienes... Les dije como unos 10 minutos antes que hoy era la reunión. Espero que se conecten. Ok, bueno, de todas formas, si no, vamos a dejar el material colgado en YouTube para que si no se logran conectar, puedan ellos ver la sesión a posterior. Y me parece, nada más para comentarte, Fabián, que el enfoque, digamos, que ya habíamos platicado, ¿no? Que hoy tiene que ver con arte y cultura. También explicar que los estudiantes que participan de la sesión de hoy son estudiantes de la licenciatura en comunicación y gestión interculturales, o sea, ellos me parece que van a también estar muy interesados en el tipo de trabajo que tú haces, particularmente como mediador. Okay. Entonces, estaba revisando un poco en la página, tanto de M68, sobre todo también en la página de mediaciones culturales que ustedes tienen, el trabajo de escritura o reflexiones que también tienen como una lógica de promoción, ¿sí? De todo lo que se hace para promover este acervo digital y este acervo que se mantiene a través de la UNAM. Entonces, bueno, un poquito para comentarlo, ¿no? Entonces, no sé si cuántos se vayan a conectar, pero digamos, vamos a esperar unos 2 minutos más y vamos a ponerlo en ese sentido. Karina, no sé, también al final, si tienes tú alguna duda en específico, ¿no? Ya también la puedes, si no tenemos como muchos participantes, la puedes hacer de manera verbal y si no, también de manera escrita, ahí está el chat, ¿no? Pero vamos a esperar unos 2 minutos más. También Sí. se iban a conectar de otro grupo, ¿no? Pero no sé cómo estén los colegas, ¿no? Entonces, como ya dije, si no, de todas formas, esta sesión va a quedar guardada y esperemos que pueda ser consultada más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, como no tenemos tanto tiempo, ¿no? Y ya aprovechando que ya Fabián se encuentra conectado, voy a dar espacio para que él ¿dónde estás tú? No, ya, ahí. Fabián, si puedes presentarte, yo aquí te daría el espacio ya de participación. No sé por qué no, ahí está. Ok. Vale. Sí. Ok, entonces ya empiezo, ¿verdad? Sí, perdón, nada más. Si tienes tú una presentación, ahorita yo dejo de compartir. Yo nada más puse aquí en pantalla, te voy a dejar de compartir de una vez. ¿Tienes presentación? Sí. Si quieres dejo de compartir de una vez y ya ahí tú puedes también compartir. Ok, vale. Bueno, antes de, ¿cómo se llama? De poner la presentación, bueno, me presento. Yo me llamo Fabián Hernández Carranza. Yo trabajo en el área de mediación educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Yo estudié la licenciatura en comunicación en la UNAM. De ahí me especialicé en lo que es la investigación en comunicación, investigación y docencia. Entonces, esa es mi formación y estoy ahí en el área de mediación educativa. Yo me encargo de todo lo que es la atención a público, capacitación a mediadores y coordinación de proyectos para poder mediar las exposiciones con el público, ya que el objetivo de nuestra área, como es mediación educativa, se encarga de mediar tanto las exposiciones permanentes como temporales con los diferentes tipos de públicos que tenemos. Entonces, esto lo hacemos a partir de diferentes proyectos que pueden ser visitas guiadas, cursos, talleres, proyectos, ciclos de cine. Entonces, yo me encargo de capacitar primero a los chicos que quieren hacer ahí su servicio social, primero para que ellos se encarguen de dar las visitas guiadas y luego yo los coordino para que hagan algún proyecto que tenga relación con los contenidos del museo, que es un poco de los que les voy a platicar ahorita, de cómo está conformado nuestro principal museo, que es el Memorial del 68.
Entonces es prácticamente como mi labor. Pues, actualmente estoy ahí en el área de mediación educativa, pero también me encuentro como parte del voluntariado en el Museo Jumex Arte Contemporáneo, también en el área de atención a público, en el área de educación. Entonces esa es más o menos como mi formación. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Bueno, entonces te voy a pasar la presentación. A ver, espera un tantito. Abajo dice compartir pantalla. Ujú. Creo que ahí va. Perfecto. ¿Sí pueden observar? ¿Sí se ve la presentación? Sí, Sí, ok. gracias. Bueno, entonces aquí yo trabajo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que está ubicado al norte de la ciudad y el cual es un espacio muy emblemático porque pues aquí tenemos diferentes épocas históricas, ¿no? De hecho tenemos aquí al lado lo que es la Plaza de las Tres Culturas. Y dentro del Centro Cultural tenemos varios museos, pero el principal es que es el Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales, que este proyecto el Centro Cultural se inaugura en el 2007 y en el 2007 se inaugura con el primer museo que fue el Memorial del 68. Este primer museo fue coordinado y gestionado por el historiador Álvaro Vázquez Mantecón. El proyecto original se encargó de recopilar entrevistas y testimonios de algunos de los sobrevivientes y dirigentes del movimiento estudiantil de 68. Entonces, este primer memorial se basaba prácticamente en eso, en la idea del testimonio y la idea de narrar el 68 a partir de la palabra. Y también en un recorrido muy cronológico. Este museo estuvo abierto durante 10 años. En el 2017, con el temblor, se dañó un poco, pero también se aprovechó el momento porque, de todos modos, unos meses después se iba a cerrar por un proceso de remodelación museográfica y de curaduría, ya que se iba a crear un nuevo espacio que es el M68, Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales, con motivo de los 50 años del movimiento estudiantil. Ujú. Entonces, este museo se inaugura en octubre del 2018. Este es un proyecto mucho más amplio y mucho más ambicioso, ya que el antiguo espacio únicamente era el museo, enfocado a conocer el 68, y al final había un pequeño centro de documentación. Y ahora este proyecto se amplió y se compone de estos tres espacios. El primero, que es una exposición permanente, en el cual ustedes pueden encontrar un recorrido enfocado específicamente a conocer lo que fue el movimiento del 68 y otro recorrido enfocado a conocer otras movilizaciones sociales que han surgido a partir de este año. Entonces, en este otro recorrido, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, la lucha feminista, ¿cómo se llama? Esta parte de la guerra sucia, la lucha del Comité Eureka, o sea, diversas movilizaciones que han surgido para defender diferentes derechos. Entonces, los contenidos del museo se han ampliado muchísimo. Este es un primer espacio. El segundo espacio es este repositorio digital, el cual es una labor bastante interesante porque la encargada de la coordinación de este espacio, que se llama Eunice Hernández, ella le interesa mucho la parte del archivo. Es decir, que el museo ya no únicamente sea esta parte del testimonio, sino que también una parte muy importante del museo ahora sea el archivo tanto digital como el archivo tanto físico. Entonces, aquí en este repositorio digital, la idea es que esté en constante construcción y que diferentes organizaciones puedan aquí donarnos pues, documentos que se relacionen con los contenidos de nuestro museo. Esta plataforma digital es bastante interesante. Ustedes ahí pueden encontrar más de 30,000 archivos que han donado diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Y es gratuito. Ustedes se meten aquí a la página, ponen M68 y aquí ustedes pueden empezar a buscar los documentos que a ustedes les interesen. De todos modos, como ven aquí en la parte de arriba, dice colección, galería. Ahí en esa parte también les va sugiriendo como contenidos para que ustedes puedan buscar lo que pues sí, los temas que les interesen. Pueden encontrar de todo, fotografías, panfletos, testimonios, incluso, ¿cómo se llama? Algunos audios. Entonces, es un mar de información ahí, pero para que puedan ir reconociendo esta plataforma que está a su alcance
y se puedan ir, le puedan ir picando. Incluso pueden crear su cuenta. Ahí hay una parte acá arriba en la que ustedes generan su cuenta y ahí ustedes van haciendo su propia colección. Es decir, con los objetos o elementos que les vayan interesando, ustedes les dan ahí el me gusta, un corazoncito, y eso se los va guardando en su galería y así van ustedes creando su propio archivo. Entonces creo que puede ser un recurso bastante interesante y bastante útil para ustedes. Tenemos que es la segunda parte, y la tercera es el centro de documentación, que es un espacio que se encuentra al final del Memorial del 68, en el cual ustedes pueden consultar tanto toda la obra que tenemos en el museo, testimonios que eran parte del antiguo memorial y un espacio de lectura. Entonces, a partir de estos tres espacios es que se crea y da vida al nuevo museo del 68. ¿Ok? ¿Tienen hasta aquí alguna duda? No sé si igual las preguntas al final, pero sí acá que ya como vas perfilando un poco el trabajo que desde el área educativa se tiene para promover todos estos temas, ¿no? Ya al final te decía que el énfasis sobre el tema del arte y la cultura, ¿no? En relación a los movimientos sociales y particular el del 68. Ok, vale, entonces me voy súper rápido para empezar a hablar del 68. Primero me gustaría hablar de un contexto muy general que creo que es importante recuperar, que es esta parte de, pues, cuál era el contexto que estábamos viviendo en esa época, ¿no? En México. Y principalmente a partir de la modernidad, que en nuestro país se da esta cuestión del milagro mexicano, y a mí me gusta mucho retomarlo por la parte en el espacio en el que estamos, que cómo se construye esta concepción de la modernidad a partir de la arquitectura. Principalmente tenemos esta cuestión de estos años que abarca este periodo de gran crecimiento económico. Por ejemplo, tenemos en el 52 que se crea Ciudad Universitaria, en el 64 que se crea este gran proyecto de museos con la creación del Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno. En el 64 también se inaugura lo que es la unidad habitacional de Tlatelolco, que es donde estamos nosotros insertos. En 2 años después se crea la Secretaría de Relaciones Exteriores, que fue el primer edificio que apareció en una presentación, que ahí era la Secretaría y que ahora nosotros estamos ahí como centro cultural. Y finalmente tenemos el 68 con este gran proyecto que va a ser las Olimpiadas. Entonces, toda esta construcción de la modernidad a partir de los espacios, de la construcción de la ciudad y de la arquitectura, pues va a ser un elemento muy importante que se va a retomar en el 68, para que vayamos ubicando estos espacios. Y pues ya entrar de lleno a lo que fue el movimiento estudiantil y cómo surgió todo esto. El movimiento estudiantil pues surge principalmente por un conflicto que se da en un espacio que está acá en la Ciudad de México, que se conoce como la Ciudadela, que está por el Metro Valderas. Aquí, ¿qué pasa? Se enfrentan dos vocacionales, la vocacional 2 y 5, con una preparatoria privada que se llamaba la Isaac Ochoa Terena. Este conflicto fue principalmente ocasionado por un grupo de pandilleros. Ellos provocan a los vocacionales para que vayan a enfrentarse con esta preparatoria privada. Entonces, a partir de este conflicto, pues intervienen los granaderos, intervienen de una forma muy violenta a tratar de calmar los ánimos, tanto que entran a una escuela y golpean prácticamente a todo aquel que se encuentran ahí. Entonces, este es el inicio del conflicto, del movimiento estudiantil. Y va a ser muy interesante recuperarlo porque el movimiento no inicia con causas específicamente políticas, sino que surge más por una cuestión de indignación, y que así lo menciona incluso Carlos Monsiváis, que él decía, ¿no? Los estudiantes están tan indignados, que menciona esto: la indignación es un buen principio organizativo y esto les va a ayudar a los estudiantes para que primero desde el Politécnico vayan organizándose y después otras escuelas se van a ir incluyendo con una principal demanda que es pues esta parte de por qué el gobierno está actuando de una forma tan violenta y represiva ante los estudiantes. Entonces, esto va a ser el inicio del movimiento estudiantil y vamos a ver cómo poco a poco va a ir adquiriendo ya connotaciones ya muy fuertes en cuanto a lo político y ya con objetivos muy específicos que quieren demandar al gobierno. Este es el primer momento y a partir de aquí, en julio, inicia el movimiento estudiantil. Y algo muy importante es que desde el inicio el movimiento siempre va a ser atacado por diferentes tipos de violencia. Esta violencia principalmente va a ser una violencia discursiva y simbólica, es decir, el papel de los medios de comunicación, principalmente a través de los periódicos, pues van a jugar un papel muy importante para deslegitimar y crear una mala imagen del movimiento.
Aquí, por ejemplo, tenemos algunas portadas de los periódicos que circulaban en esa época, pero me interesa la que tenemos en medio, que es la de la prensa, en la cual se menciona esto, ¿no? Violencia estudiantil. Más de 500 alumnos del IPN actuaron como energúmenos. O sea, desde aquí, de estos primeros momentos, cómo el discurso que se va a difundir a través de los medios, pues va a ser un discurso negativo en torno al movimiento. Entonces, esta va a ser un tipo de violencia discursiva y simbólica, pero tenemos otra que va a ser la violencia física, que va a ser a través de la represión y el autoritarismo. Entonces, desde el inicio, los estudiantes pues se van a encontrar, se van a topar con pared, el gobierno no va a querer dialogar con ellos. Entonces, ante esta pues situación, pues, ¿qué podemos hacer si el gobierno no nos escucha? Y la única manera, el único diálogo que tienen con nosotros es la violencia, ¿no? Que incluso así era un mensaje que se difundía. Este no es un diálogo, porque el único diálogo que el gobierno entendía, pues, era a partir de estos dos tipos de violencia. Entonces, pues, ¿qué estrategias utilizan los estudiantes para responder ante tales actos? Utilizaron muchísimas, ahorita me voy a enfocar principalmente a las artísticas, pero una de las principales va a ser esto, las marchas. Las marchas van a ser súper importantes porque al inicio lo que les comentaba de la creación de estos espacios que se refleja la modernidad, se construye Ciudad Universitaria, Tlatelolco, pero por ejemplo los espacios públicos estaban vedados y los estudiantes no podían salir a las calles a tomarlas. De hecho, tenían que pedir primero permiso al gobierno para que les diera la autorización de poder marchar. Incluso les daban sobre qué calles, incluso la hora en la que ellos podrían marchar. Entonces ellos deciden ocupar el espacio y decidir, no, nosotros vamos a salir y tomar las calles, vamos a tomar las escuelas para poder ejercer nuestra libertad de expresión. O incluso, ¿no? Las marchas, actualmente las marchas en la ciudad pues llegan al Zócalo. Y en esa época ocupar el Zócalo por parte de los estudiantes pues era algo impensable, ¿no? O sea, tú estabas retando al gobierno y lo estabas prácticamente dándole una bofetada al ocupar el Zócalo, porque el Zócalo únicamente se podía ocupar para alabar o para poner en un pedestal al presidente y al gobierno. Entonces el Zócalo era prácticamente intocable porque era un espacio simbólico y la representación del poder. Pero las marchas van a ser un elemento muy importante que van a utilizar los estudiantes. Otros elementos, pues van a ser estos. Los mítines, que los mítines son una concentración de personas, una reunión en la cual se da un discurso de carácter político, ¿no? En este caso, pues, cómo va funcionando el movimiento, qué estrategias o qué objetivos se están cumpliendo. Entonces, esos son los mítines. Las asambleas, pues, estas se hacen principalmente en las escuelas. Se organizan un grupo de estudiantes, llegan a tales acuerdos y estos acuerdos se van a ir, discutiendo o se van a ir compartiendo con otras escuelas. Que como les mencionaba, el movimiento surge en el Politécnico, pero después se van a añadir otros espacios universitarios. Incluso aquí en esta imagen, en la parte superior izquierda, si alcanzan a ver, hay un edificio como con rombos. Ahí ese edificio era la vocacional número 7 del Politécnico. Entonces ahí en Tlatelolco pues teníamos el Politécnico, ¿no? También tenía esta representación con esta escuela. Las brigadas también van a ser importantes porque estas van a consistir en que los estudiantes toman los camiones de sus escuelas y se van a diferentes puntos de la ciudad para poder, difundir cuáles eran las demandas de su movimiento. Otra estrategia que utilizaron es el boteo. Este boteo pues era una estrategia que se crea en el movimiento estudiantil, que van ellos con un pequeño bote, van difundiendo a la población cuáles eran sus objetivos y también ahí van pidiendo ayuda para poder imprimir todo lo que son sus folletos, panfletos e incluso audio para los mítines y las asambleas que ellos hacían. Entonces, a partir de estas estrategias, pues ellos van a tratar de enfrentarse a lo que hacía el gobierno a través de los medios de comunicación y a través de sus fuerzas represivas. Pero otra estrategia bastante creativa y muy interesante va a ser el arte. Ellos, por ejemplo, crean este mural, que tenemos ahí una representación en el museo, que este mural se le conoce como el mural efímero. Este mural se construye durante los festivales populares que se hacen en Ciudad Universitaria durante los domingos. Aquí en estos festivales, pues, se suben personas a recitar poesía,
a cantar algunos corridos, a hablar sobre el movimiento estudiantil y cuáles han sido los avances. Y aquí también durante esos festivales pues se crea este mural que fue muy interesante porque dentro de estas láminas había la estatua de el presidente Miguel Alemán, que fue el presidente que construyó Ciudad Universitaria. Entonces imagínense, ¿no? Tener la estatua. ¿Qué representa esta idea, ¿no? De que tú como presidente te mandes a hacer una estatua monumental ahí en CU, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta estatua durante varias ocasiones sufrió daños, fue dinamitada varias veces hasta que en un momento se decidió recubrir con estas láminas para evitar que fuera destruida de manera completa. Entonces, aquí adentro, imagínense que estaban los restos de esta estatua y los estudiantes deciden apropiarse de estas láminas y durante los domingos que se hacían estos festivales, los estudiantes principalmente de artes y algunos artistas ya consolidados como José Luis Cuevas o Manuel Felgueres van a intervenir este mural. Aquí este mural ellos no tienen un boceto previo, sino que ellos van actuando durante el momento y se hace de una manera muy espontánea. Aquí lo característico de este trabajo es que va a ser un trabajo colectivo, no va a importar la autoría, sino que el mensaje aquí o lo importante es que vamos a difundir un mensaje de apoyo al movimiento. Entonces, este mural son 4 láminas, aquí solo vemos una, pero en las 4 láminas ustedes pueden observar diferentes elementos, principalmente que hacen alusión a lo que estaban sufriendo los estudiantes, que es violencia y represión por parte de los estudiantes. Aquí en esta lámina, en la parte central, podemos observar, no sé si alcanzan a ver, el centro hay una calavera representando justo esta idea de la muerte. Al lado hay un gorila con un casco de militar, justo haciendo alusión a la participación de los militares y una burla hacia la figura de Díaz Ordaz, ¿no? Que decían que era como un chango. Incluso aquí en este mural, no lo tenemos aquí, pero un artista puso una muñeca con hilos de colores. Esta representación hacía alusión a un estudiante que murió por estallamiento de vísceras. Entonces, este mural fue muy importante para reflejar cuál era la situación que estaban viviendo los estudiantes. Entonces, como una forma muy abstracta, a diferencia de lo que vamos a ver, que fue algo muy, muy representativo, muy icónico, que fue la gráfica estudiantil. Aquí en esta gráfica estudiantil, pues participaron estudiantes principalmente de las escuelas de arte, por ejemplo, la Esmeralda o la Academia de San Carlos. Estos estudiantes pues se organizaron en sus talleres, tanto profesores como estudiantes, para hacer una gráfica y de esta manera comunicar un mensaje más contundente hacia la población. También participaron caricaturistas. Por ejemplo, tenemos aquí la obra de Ríos en la parte izquierda con este cómic que hace de los agachados. Y tenemos también, por ejemplo, la participación de Rogelio Naranjo. Rogelio Naranjo, ahí sí, no sé si alcanzan a ver este gorila encima de un tanque. Este gorila que vemos es parte de un cómic que se llama Crónicas de Nanilco Tatatilco. En este cómic, él hace una alusión, hace una pequeña crónica de todo lo que fue 68, pero de una forma muy irónica, ¿no? De una forma muy satírica. Y también aquí vemos otros carteles que los estudiantes crearon para difundir a la población qué era lo que estaba pasando. También, por ejemplo, tenemos aquí cómo en el 68, con esta parte de las Olimpiadas, el gobierno pues crea una identidad gráfica, una identidad oficial, pero los estudiantes se la reapropian para resignificarla y darle un nuevo mensaje a la población. Tenemos esta imagen de una paloma, que es una de las imágenes más icónicas de esa época, en la cual la original es únicamente la palomita, porque aquí en nuestro país se estaban vendiendo, se estaban difundiendo como las Olimpiadas de la Amistad y las Olimpiadas de la Paz. Entonces, esta paloma, imagínense que estaba por toda la ciudad. Sin embargo, los estudiantes la retoman y la intervienen poniendo esta bayoneta que está atravesando a la paloma. Para decir, ¿no? O sea, la violencia no viene de nosotros, sino que la violencia viene del mismo gobierno. Entonces, ¿y puedes sí. decir que tenemos unos 4 o 5 minutos para cerrar? Ah, ok, vale. Entonces tenemos esta parte de la identidad gráfica y cómo los estudiantes pues se la apropian. Otra estrategia que hacen ellos pues es utilizar ellos hacen muchos judas, muchos muñecos de papel maché para también difundir sus ideas.
Entonces aquí tenemos una representación de las escuelas, ¿no?, que apoyaban el movimiento. Tenemos, por ejemplo, la Universidad de Puebla, la Normal de Maestros, la UNAM, el Politécnico y la Escuela Nacional de Agronomía, perdón. A partir de todo esto, ellos buscaban que se cumplieran los puntos de su pliego petitorio. Eso sí, lo pueden ustedes googlear y ahí para que lo lean. Son 6 puntos, pero era lo que ellos querían obtener a través de estas estrategias. Todo esto se ve truncado por el 2 de octubre, donde se da este operativo, interviene el ejército, interviene un grupo paramilitar, que es el Batallón Olimpia, se da la masacre y el movimiento, pero el movimiento no termina en octubre, el movimiento termina hasta diciembre, cuando el Consejo Nacional de Huelga lanza que es el Manifiesto a la Nación, 2 de octubre, en el cual se menciona, se hace una recapitulación de lo que fue el movimiento estudiantil, qué fue lo que ellos lograron, se invita a que se siga participando y finalmente pues se disuelve el movimiento y se levanta la huelga. Entonces todo esto, para que es de manera muy general, el museo es súper amplio, aquí es un pequeño resumen, pero para que vean que la memoria pues tiene múltiples soportes. En el museo ustedes pueden encontrar lo que es fotografía, testimonios, videos, obras de arte, objetos, monumentos. Tenemos aquí a un lado en la Plaza de las Tres Culturas y los lugares, ¿no?, que los lugares también son espacios de gran memoria. Entonces todo esto para ver cómo nosotros como centro cultural y como memorial pues somos un espacio de recuperación y construcción. Aquí me gusta o sea, que sea no una memoria, sino memorias, porque la memoria es algo que se construye desde nuestro presente, pero no únicamente que nosotros recuperemos o que tengamos esta asociación de memoria con pasado, sino que la memoria es algo que estamos construyendo desde nuestro presente para reflexionar y vislumbrar otros futuros, o saber por qué estamos actuando nosotros de esta manera, ¿no? Pero para que no asocien memoria a pasado. Sí tienen que ver, pero la memoria es algo que construimos desde nuestro presente. Perfecto. Y al final, ya para finalizar, pues la memoria es una selección. Por lo tanto, lo que ustedes ven en el museo es un discurso que los curadores hicieron, pero es una propuesta, y es una memoria que ellos proponen. Pero al hacer esto, obviamente, también existen silencios y olvidos. Entonces, siempre que hay una memoria, se está evidenciando y se está mostrando una voz, pero al mismo tiempo se están silenciando y olvidando otras. Entonces, por eso lo que les decía, no hay una memoria, hay muchas memorias. Y entonces, ¿cómo nos acercamos a ella y de qué manera la podemos construir? Pues son las preguntas que nosotros nos hacemos como área de mediación educativa para utilizar el museo y sus diferentes soportes y ver cómo con el público podemos construir y reflexionar sobre la memoria. Muchísimas gracias. Bueno, aquí yo voy a... se incorporaron también a Quetzali, Lorena, Josué y Karina Jiménez, Daniel Lázaro y Karina Jiménez. Entonces tenemos poco tiempo, no sé si tenemos 10 minutos para poder hacer algún intercambio de preguntas con Fabián. Yo me gustaría también agradecerle, porque aquí evidentemente nosotros lo que estamos tratando de hacer en la licenciatura en Comunicación y Gestión Interculturales es poner énfasis por dónde está el tema de la traducción intercultural, ¿no? Tú acabas de hablar del tema de las memorias en plural, ¿no? Y yo aquí veo evidentemente una selección de una memoria, que es una memoria colectiva, desde evidentemente donde estamos posicionados en este presente, ¿no? Me llama mucho la atención el tipo de material que recuperaste para nosotros, que me parece muy valioso, por donde estamos situadas y situados, o sea, aquí en Morelos y particularmente en Cuernavaca, donde te estoy llamando yo, y donde se encuentra la sede principal de nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hay pues un interés muy profundo por los judas, ¿no? Los judas, y se está como haciendo mucha propuesta porque, bueno, además hemos tenido la posibilidad de trabajar con artesanas, mujeres, ¿no? De los judas, y han sido siempre recuperados en un sentido político, ¿no? Entonces me gusta mucho esta idea de cómo que es una manifestación cultural no necesariamente urbana, sino que, bueno, que está en diferentes ámbitos también. Aquí se utiliza también en poblados rurales, como Coatetelco, ubican ahí varios, ¿no? Que la Tlanchana, o sea, en fin, o sea, es un elemento de cultura que no es solo urbano, porque a veces pensamos como en esta idea de que el 68 está, bueno, el arte y la cultura del 68 es solo urbano, ¿no? Está el graffiti y están otras manifestaciones,
y por eso me gusta mucho este ejemplo que acabas de recuperar, ¿no? Cómo está, digamos, incorporada la nación, ¿no? En ese sentido, en esta lógica de protesta a partir de la música, el arte, las artes plásticas, ¿no? Y bueno, en ese sentido también ver que hay una diversidad de expresiones culturales ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si aquí, hasta aquí hay alguna pregunta del grupo. Si quieren hacerlo de manera, como somos pocos, si quieren hacer la pregunta de manera verbal, está bien. No sé si alguien quisiera comentar algo. Eh, si no, podemos profundizar un poquito, ¿no? Sobre, bueno, acá me parece que como te decía, para la carrera, es muy importante hablar de cómo se construye este relato de memorias colectivas, y no sé si pudieras profundizar un poquito, ¿no? En esta idea del papel que juegan ustedes como traductores interculturales, ¿no? Las personas que van a ver más al rato el video, o las personas que están escuchando ahorita tu intervención, están particularmente escuchando y poniendo atención sobre cómo estás construyendo el relato, ¿no? Cómo nos muestras, cómo traduces incluso definiciones que pueden ser complejas sobre el tema del movimiento, como una asamblea, ¿no? No es que todos sepan qué es una asamblea, ¿no? O sea, no partimos de que todos sabemos qué significan los conceptos. Y me parece muy importante en ese sentido que un museo, ¿no? Y un memorial como es el del 68, cuente con los apoyos que ustedes están representando. No sé si puedas hablar un poco de esto, por favor. Sí, justo como lo mencionas, creo que es algo importante, ¿no? Como, pues el museo ahí ya tiene un discurso, ¿no? Lo que les decía, o sea, los curadores, los museógrafos propusieron una forma de narrar la memoria del 68 a partir de estas salas, a partir de esos objetos, y nosotros como área de mediación lo que nos interesa es darle una nueva lectura a este discurso que ya tenemos ahí fijo y permanente, a esta memoria impuesta, por así decirlo, y ver de qué manera le podemos dar otras salidas y que los visitantes creen o propongan otras memorias a partir de diferentes actividades de mediación. Por ejemplo, diseñamos actividades para enfocarnos en un tema en específico, ¿no? Hoy, por ejemplo, tuvimos también un coloquio de manera virtual. En este coloquio, los chicos presentaron los proyectos que ellos hicieron para trabajar el museo y darle una nueva lectura. Por ejemplo, un proyecto que ellos propusieron es hablar, por ejemplo, de la manifestación y de la libertad de expresión a partir del uso de las drogas. Entonces, por ejemplo, ahí en el museo tenemos una sala que habla de la contracultura y los jóvenes en los 60s. Entonces, ¿cómo a partir de esto, cómo a partir de las drogas, nosotros podemos acercarnos a los jóvenes y que ellos puedan recuperar y reconocer experiencias que pasaron hace 50 años, pero a través de las experiencias que ellos han tenido actualmente? Lo que mencionaba la profesora, ¿no? Los visitantes, algo que nos interesa mucho y que tenemos siempre en mente, es que ellos no deben saberlo todo por estar en un museo. Ellos no deben saber quién fue el presidente de esa época, o por qué los estudiantes estaban manifestando, o qué es una asamblea, o qué es un meeting. No es obligación saberlo. Y nuestro trabajo es justo acompañarlos y que en el museo nosotros podamos hablar de estos temas a partir de su experiencia. En este caso, pues por ejemplo, ¿no? Si no saben qué es, por ejemplo, un preso político, pues entonces ir trabajando, ir mediando, ir haciendo preguntas que relacionen su vida cotidiana y su contexto para saber qué es lo que ellos saben y hablar de su experiencia cotidiana, y a partir de esa experiencia recuperarlo y armar y construir juntos este concepto que propone el museo. Entonces, esa es la labor que nosotros hacemos. Claro, incluso no sé si no, pues, pudieras comentarnos alguna de las experiencias. Bueno, aquí estoy yo intercambiando con él, pero Karina y Aquetzali, ¿tienes algo? Ok, adelante, Karina. ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Quisiera hacerte una pregunta con respecto a esta premisa de la pandemia. Se me hace muy interesante como todo el itinerario que tiene el museo como tal, pero ante el proceso de la pandemia, el museo tiene como alguna apertura virtual, algún recorrido, digo, porque actualmente se han visto como muchas aperturas a museos de manera virtual, y creo que eso es muy interesante, ¿no? Para ir controlando los tipos de público, y es algo que también habíamos visto con la maestra Fabiola, y quisiera ver como tu versión, ¿no? ¿Cuál es la evaluación y qué otras estrategias el museo implementó ante esta coyuntura? Sí, por ejemplo, un recorrido virtual, como los que conocemos, te metes a la página y puedes recorrer tú
a partir de tu computadora, no lo tenemos, pero tenemos una aplicación que se llama M68. A ver si la pueden luego también descargar en su tableta o en su celular. Y en esta aplicación tenemos algunos recorridos virtuales que ustedes pueden hacer. A ver si lo alcanzan a ver. Bueno, y aquí está la aplicación. Y aquí hay propuestas, me parece que 5 propuestas de recorridos, que son recorridos temáticos. También tenemos un pequeño mapa en el cual se muestran las salas que hay en el museo. Es una aplicación que no se ha acabado de, ¿cómo se llama?, de perfeccionar, pero puede ser un recurso para ahorita en estos tiempos de contingencia. Esa sería una salida. Tenemos también, justo a partir de toda esta contingencia, pues todo nuestro trabajo como área de mediación. También no sé si ya han podido leer que pues el área de educación ha tenido que reformular todas sus actividades porque nuestro trabajo era prácticamente en campo, era prácticamente in situ, trabajo con público y con el espacio. A partir de esto, pues hemos generado diferentes alternativas, que es lo que ahorita tenemos. Estas semanas diseñamos un proyecto y estas semanas que vienen lo vamos a trabajar para poder darle salida. Ahorita, si ustedes se meten, por ejemplo, al Facebook del Centro Cultural, pueden encontrar pequeños videos que hablan de, de pequeñas salas del museo. Hasta el momento hay 5, entonces ahí pueden conocer un poco de los contenidos que hay en el museo. También, por ejemplo, tenemos un recorrido por el barrio. Estos recorridos por el barrio son recorridos que tenemos para hablar de toda la parte histórica y arquitectónica de Tlatelolco. Y una salida que le hemos dado a eso fueron a través, por ejemplo, de historias en Instagram. Estos recorridos únicamente lo hacemos el último domingo de cada mes. Este recorrido, el pasado domingo se llevó a cabo. También se meten a la página de Facebook. Ahí pueden encontrar un pequeño video para recuperar esa experiencia. Son algunas de las experiencias que te puedo contar porque estamos todavía trabajando y generando más para trabajar de manera virtual con el público a partir de esa contingencia. Bueno, la conferencia que amablemente nos regalas es parte de ese... Igual, parte de ese proyecto. Uh-huh. No sé si alguien quisiera algún comentario más. Digamos, tenemos todavía 2 minutos y medio, ¿no? Aquí es muy breve el espacio, ¿no? Pero esperemos que a partir de esto poder profundizar, sobre todo con estas estrategias de mediación educativa. Los estudiantes que están aquí participando contigo trabajan temas sobre los museos, ¿no? Cómo acercarse a los públicos, o sea, el relato con los públicos. Yo pensaba justo, ahorita pues nosotros somos estudiantes, bueno, los estudiantes que están aquí, estudiantes del centro del país, ¿no? Yair se conecta de Taxco, Karina de Cuautla, Quetzali de Cuernavaca. ¿De dónde? De Jutepec. De Jutepec. Bueno, digamos, todos del centro, ¿no? Más o menos del país. Pero, por ejemplo, seguramente tendrás recorridos con gente a lo mejor de otros, bueno, además de otras partes del mundo, de otras partes del país, ¿no? O sea, para ahí, no sé, el reto, por ejemplo, otra vez de alguien de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Ahí habrá que hacer como algunas acotaciones. No todos sabemos los referentes que significan lo mismo para de la Ciudad de México, ¿no? No sé si por ahí una reflexión cierre para que nos queda menos de un minuto o algo que quisieras para cerrar. Sí, o sea, el trabajo con público es diferente tanto en edad de primaria, secundaria, prepa, universidad. Siempre tenemos que adaptar el discurso. Y también, por ejemplo, depende mucho de la región geográfica, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que vienen de alguna escuela de aquí, de la ciudad o del Estado de México, sabemos que tienen esos referentes. Pero, por ejemplo, si vienen de Yucatán, de Baja California o incluso extranjeros, pues sabemos que tenemos que hacer la visita un poco más ligera y siempre retomando o más bien contextualizando al público para que ellos sepan de qué estamos hablando. Porque nosotros como ciudad sabemos qué pasó y en dónde, pero pues ellos no tienen la noción, entonces siempre tenemos que estar acotando nuestro discurso dependiendo del tipo de público y la región de la que vengan. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Vamos a compartir tu material y estamos en contacto, ¿no? Para futuros encuentros. Creo que ha sido muy provechoso y esperemos vernos pronto. Esta reunión fue así, pero teníamos las ganas, esperemos podernos ver en algún momento ya de manera presencial. De manera física, sí. Yo tengo una última, antes de que se cierre. No sé si ya lo mencionaron, pero ¿cómo están en redes sociales?
Estamos como Centro Cultural Universitario Tlatelolco o CCUT, tanto en Facebook